pero no se me ocurrió nunca que eso había que escribirlo, que había que dejar un testimonio escrito. Y gracias a Neruda y a su consejo, pues escribí estas memorias de Más vale la pena luchar y otras cosas, ¿no? Como Sino Sangriento, una obra de teatro y tal, ¿no? Y repito que esa fue una enseñanza para mí muy importante de Pablo. Recuerdo que estábamos ahí a orilla del mar, en Isla Negra, ¿no? Y él, cuando le contaba yo las historias más tristes y más hermosas también de mi vida, pues se le saltaban las lágrimas, ¿no? Y me decía: Marco, pero tú no puedes dejar que esto deje sin que eso tenga un testimonio escrito, ¿no? Y desde entonces fue cuando yo me di cuenta de que no bastaba con que yo participara en miles de actos y con la palabra encendida pues hablase de mí, de mis compañeros, de la historia de la España que estábamos defendiendo, sino que me di cuenta que en efecto había que escribir también. Y por eso esa es la razón de que escribiera memoria, gracias al consejo de Pablo Neruda. Y creo que tiene su importancia haber hecho caso, porque este libro está multiplicándose en el mundo, se han hecho ediciones en casi todas partes, y es una manera de llevar no solo mi voz, la voz de los que luchamos por cambiar este mundo, pues a grandes espacios, a distintos países, y eso es lo que procuro hacer. Y en este camino, pues yo este día lo hemos dedicado a pasarlo con vosotros, y estoy francamente emocionado porque he recibido muchos homenajes y la gente, evidentemente, os digo con la mayor modestia, pues me quiere y tal, pero sin embargo para mí ha sido muy emocionante el recibimiento que he tenido aquí, lo que he conversado con muchos de vosotros, y os agradezco eso, porque todo eso me da mi impulso para seguir luchando y para llevar la voz, esa voz que España necesita hacia los demás. Yo quisiera, como es natural, hablar de muchísimas cosas, pero eso es muy difícil, porque repito que las palabras tienen su importancia, pero las palabras si no van acompañadas de hechos y de hechos constantes y de compromisos permanentes, pues claro, sirven para poco, ¿no? Marcos, a propósito de hecho y compromiso permanente, tú empezaste muy joven este compromiso. A los 16 años estuviste forzado a enfrentarte a una realidad, y un hombre de tu carácter y de tu compromiso incluso empuñó las armas para defender la legalidad que correspondía. Eso te llevó a la cárcel finalmente. Y la cárcel, tú dices que no fue tan terrible. Es decir, tú recuerdas, ¿cómo recuerdas esa parte tuya de tu vida? Bueno, en primer lugar, la primera parte que decías, yo a los 16 años me incorporé a la lucha para defender la República en España. Fui el comisario político más joven del ejército republicano, y cuando terminó la guerra, pues claro, pues sufrí como todo la prisión, otros sufrieron el destierro, y yo pasé, pues como sabéis, 23 años de prisión. Pero sin embargo, la prisión para mí fue una universidad. Yo no veo eso como una penitencia, sino al contrario, para mí era la consecuencia de una vida. Yo era un revolucionario y sabía que como revolucionario podía pagar un peaje si perdíamos la batalla, ¿no? Y en vez de hundirme, la cárcel para mí pues, fue un compromiso más de seguir adelante, de estudiar. Yo recuerdo que creé en la prisión de Burgos una tertulia que se titulaba Aldaba, eso que de llamar así las puertas, ¿no? Y allí pues hacíamos casi milagros en la noche de nuestras cárceles, porque yo recordaré, entre otros, un homenaje que hicimos a Miguel Hernández, que además tenía 3 actos: el primero, Rayo que no cesa; el segundo, Vientos del pueblo; y el tercero, Cancionero romancero de ausencia, que son los libros capitales de Miguel Hernández. Y eso lo hacíamos allí, bajo la vigilancia de los guardianes, que sentíamos los pasos de ellos, ¿no? Pero con compañeros que estaban a la ventana vigilando para que no fuéramos nunca sorprendidos, ¿no? O sea, la cárcel para mí, por eso yo no la veo como algo que, bueno, porque conocí allí la fraternidad de mis hermanos, porque allí nos repartíamos todos el pan o el hambre, y si un compañero recibía una tortilla francesa, que el mayor amor lo había hecho su madre o su esposa, y sin embargo hacía 5 trocitos para que comieran 5 compañeros más. Es decir, la cárcel fue sobre todo una escuela de fraternidad
de conocer al ser humano, allí cuando los cálculos personales no existen, desnudan de ti mismo y entonces se conoce lo que es el valor del compromiso, lo que es el valor de la lealtad a las ideas, y por eso yo nada de lo que he vivido lo considero ni punible ni tremendo para mí, sino al contrario, eso ha formado parte de la carpintería de mi vida y estoy agradecido también hasta los años de cárcel, porque allí aprendí mucho a saber lo que es la lealtad, a saber lo que es la resistencia frente al enemigo, a ser más fuerte que nuestros enemigos y por eso yo en ningún aspecto de mi vida pues me molesta. Forman parte de la vida de un revolucionario, con sus altos y con sus bajos, con sus noches y con sus días, pero eso forma parte de mi vida y estoy contento, repito, de mi vida, y si mil veces naciera, mil veces volvería a ser comunista y mil veces sería luchar comunistado por todo lo nuestro. Bueno, pues yo recuerdo que, yo era una persona inculta, yo era hijo de jornaleros del campo, mis padres eran analfabetos y yo conocía las 4 reglas nada más, o sea que no, todo lo demás lo aprendí en la lucha y por lo tanto pues no conocía la carpintería de un poema ni nada de esas cosas, ¿no? Pero una vez castigado en una celda en Burgos, pues los compañeros me pasaron, porque por la mañana te quitaban el petate, ¿no? El petate de esparto que teníamos allí. Te lo quitaban y te lo daban por la noche para evitar que te tumbaras y descansaras durante el día, sino que estuvieras todo el día de pie porque te echaban agua, hacían un cubo de agua en el piso de la celda para que no podías ni sentarte ni tumbarte, ¿no? Tenías que estarte. Pero entonces los compañeros que te retiraban el petate por la mañana y te lo volvían por la noche eran presos, porque los guardianes no nos van a cargar con los petates y entonces aprovechaban ellos para en un costado del petate abrir una ranura lo más pequeña posible, pero lo suficiente para meter allí mensajes y comida incluso, y me lo pasaban allí. Y yo siempre andaba metí la mano por aquel hueco y encontraba pues, a veces un pelotón de papel, porque el papel suena mucho, el papel hace muchos ruidos y lo tenían que manosear ellos mucho para que si los guardianes movían el petate pues no notaran absolutamente nada. Y recuerdo que una de las cosas que me vino un día pues fueron así, de esa manera, por ese camino. Canciones de Paraná, que era un libro de Rafael Alberti, de la canción de Paraná. Después ya me vino el canto general de Pablo Neruda, muchas cosas recibí así. Y yo, sin conocer, repito, ni la carpintería de la base elemental de un poema, ni nada, pues aquello me dio un ambiente muy particular y además no tenía dónde escribir. Y lo que hice fue memorizar muchas cosas y yo me daba cuenta que había como en mí una armonía que subía de mí mismo, que tenía necesidad y memoricé muchas cosas y luego cuando salía al patio general, pues a los compañeros de un amigo que han estado, o ya no sé quién hablaba de él, José Luis Gallego, que era de Valladolid, que era un gran poeta, pues lo vieron y dijeron, pero eso está magnífico, claro, no conoces la carpintería del poema, pero el estremecimiento que hay aquí, eso es interesante, tiene que seguir escribiendo, tal, y eso fue lo que me llevó a seguir escribiendo. Ya entonces saqué mis poemas de la prisión, clandestinamente, y me di cuenta de que esos poemas también contribuían a desatar la solidaridad por nosotros, y en fin, cuando me di cuenta de que eran útiles aquellos poemas, y de esa manera yo empecé a escribir, ¿no? Una de las actividades que cumplías tú, aparte de la formación, esas clases que se daban dentro de esa universidad que era la cárcel, era el hacer el papel de imaginaria. ¿Qué era lo de imaginaria, Marcos? La imaginaria era que en cada galería, cada 2 horas un preso tenía que estar despierto, era la imaginaria, ¿no? Claro, ellos lo hacían
teóricamente por si alguno se ponía enfermo y tal, pero en realidad ellos querían que hubiera